Viva Cristo Rey, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amén. Comenzamos una nueva lista de reproducción en el canal Trono de Dios Maranatá Católico y vamos a centrarnos en la doctrina moral, según la Iglesia Católica, y espero que sea de gran provecho espiritual para todos aquellos que quieran asistir a este curso meditación, este curso catequesis, este curso católico. Y vamos a hacerlo en la presencia de María Santísima, en este día que celebramos esta fiesta tan maravillosa de la medalla milagrosa, para que también las gracias que la Virgen Milagrosa tiene para derramar sobre la tierra a todos los corazones que le pidan con fe, pues sean eficaces, sean realidad en la vida de las familias y de las personas, de los cristianos, que acudimos a ella con devoción, con constancia y con una gran fe, como ella nos ha enseñado que es modelo de la fe. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Siempre con el rosario en mano y en los labios, por supuesto, y en el corazón, y con la cruz de Cristo, que aquí viene el Señor siempre a mostrar la victoria a través de la cruz. En el tema moral veremos que es capital toda la doctrina de Cristo, de algún modo toda ella nace en el Sagrado Corazón de Jesús, que está clavado en la cruz dando vida al mundo, porque el Padre así nos lo ha entregado. Como el Padre me amó, así os he amado yo, permaneced en mi amor, abrid las puertas de vuestro corazón. En este versículo del Evangelio se puede resumir toda la obra de la redención, de la salvación, del amor del Padre que por medio de Cristo en el Espíritu vienen a darnos vida y vida abundante. Quiero remarcar hoy, al inicio de cada sesión o de cada vídeo, siempre hago mención a alguna pequeña palabra de Dios que nos ilumine también el camino. Y hoy me he encontrado con la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, del 1 al 9. Dice algo tremendo, dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Por eso es tan importante la moral católica. Porque fijaros, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Al contrario, dice San Pedro, el primer papa de la Iglesia, los precipitó en las lóbregas mazmorras del infierno, guardándolos para el juicio. Aunque puso al seguro a 8 personas, dice también, contando a Noé, el pregonero de la justicia, tampoco perdonó a la humanidad antigua. Al contrario, mandó el diluvio sobre aquel mundo de impíos. A las ciudades de Sodoma y Gomorra las condenó, reduciéndolas a ceniza, dejándolas como ejemplo a los impíos del futuro. Pero salvó al justo Lot, atormentado por la desenfrenada conducta de aquella gente nefanda. Aquel justo, con lo que veía y oía mientras convivía con ellos, día tras día sentía despedazarse en su espíritu recto por sus obras inicuas. Sabe el Señor sacar a los piadosos de la prueba, y a los malvados, en cambio, sabe irlos castigando, guardándolos para el día del juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, impresionante, ¿eh? Con esta sola carta uno se da cuenta de que la moral es importante y de que, ojo, el castigo de Dios mientras estamos en tiempo de merecer, siempre va a ser para purificar tu corazón, para que vuelvas a Dios, para que te arrepientas y para tener vida eterna. Dios no es un tema de, oye, te voy a castigar cada vez más para que sientas realmente que soy un Dios que castiga. No, no. Dios lo que te está diciendo con el castigo, por eso está diciendo que los ángeles fueron castigados porque no tenían la opción B o C o D, porque eran ángeles, espíritus que ya contemplaban la gloria de Dios y por lo tanto fueron precipitados a las lóbregas mazmorras. Veremos que en la moral cristiana católica siempre es una gran llamada a la conversión y podemos volver a ser rescatados por Cristo a través de la purificación de los pecados, del arrepentimiento, del propósito de la enmienda, de la confesión de nuestra culpa y por lo tanto del perdón del Señor que siempre nos va a dar, ¿no? Y que ojalá no sea esa situación nuestra tan perniciosa y tan patética de llegar a eso, a enterrar los talentos que Dios nos ha dado, a ser impacientes, a ser incorregibles, a ser soberbios y no querer enmendar nuestra posición, ¿no? Como yo de algún modo también he caído, todos hemos caído, pero sin embargo tenemos esa salida, que es la misericordia del Señor. ¿Para qué? Para no caer en esas lóbregas mazmorras, en esa segunda muerte que dice San Juan,
en donde el Señor aguardará al juicio final para que unos sean condenados eternamente y se vayan con esos ángeles caídos, ¿no? Nosotros el Señor nos dice lo contrario, ser como Lot, como Noé, como los justos de la tierra que buscan moralmente en su conducta vivir adecuadamente, vivir según Dios, vivir según la voluntad de Dios y el Espíritu Santo de Dios para ser sacados siempre de la prueba. Es decir, al hombre piadoso Dios siempre le va sacando de la prueba. También vas a vivir la prueba, la cruz, y por eso somos tentados desde que nacemos hasta que partamos, pero el Señor nos va a dar los dones y la gracia necesaria, y en esto también consiste ver la moral de la doctrina católica, porque ahí está todo el asunto también de la gracia de Dios y cómo actúa en nosotros. Bueno, pues con este inicio, con este prólogo, vamos a eh, inundarnos, vamos a bañarnos, vamos a profundizar, a bucear en la doctrina, en la moral católica, que yo creo que muchas veces no la tenemos clara, ¿no? Muchas veces estamos como pensando qué será eso de la moral y bueno, aquí vamos a concretar con una serie de preguntas y respuestas, vamos a ir capítulo por capítulo viendo los diferentes aspectos de la moral cristiana católica y que espero que sea, pues eso, de gran ayuda para muchos. En la presentación, aquí vemos a la Virgen María orando con Roma en la Santa Sede, que sigue siendo la Santa Sede donde Pedro gobierna, enseña y santifica. Y aquí vemos que la doctrina de la Iglesia Católica pues nos dice claramente, hay una necesidad, una referencia segura y clara en este campo moral y es hoy muy sentida por los fieles católicos que a menudo entre tantas voces discordantes encuentran dificultades para discernir, esto es importante, el discernimiento, que es la clave, por así decirlo, de todo lo que vamos a vivir en el aspecto de la moral cristiana. Voy a resaltar esto en rojo, que así se ve más, ¿eh? Para discernir, esta es la gran clave, el discernimiento tiene que ser continuo, constante, porque ahí está el combate contra los malos espíritus, ¿no? Que no es contra la carne y la sangre, no solo el mundo, el demonio y la carne, sino sobre todo los malos espíritus que nos van a dar voces discordantes, ¿no? Nos van a decir contradicciones, ¿no? Con tanta alevosía, y sin embargo tenemos que estar atentos, alarmarnos rápidamente, formar la conciencia, tener formación cristiana para poder discernir y ver qué nos dice la enseñanza de la Iglesia al respecto, ¿no? De cualquier dilema moral que se nos presente, es decir, de acción, ¿no? De nuestras acciones, de nuestras obras. El magisterio ha salido al encuentro de esta instancia, dando al pueblo de Dios el catecismo de la Iglesia Católica, que todo el mundo debería tenerlo en su casa y comenzar a leerlo poco a poco. Es muy denso, pero es precioso y maravilloso en sus 4 partes, en el que la moral es tratada ampliamente. Después se publicó la encíclica Veritatis Splendor, de su santidad San Juan Pablo II, y por último la encíclica Evangelium Vitae, también de su santidad San Juan Pablo II, el año 95. En edición Estudio Dominicano han publicado recientemente un diccionario de moral católica, también el año 94, esto es por quien quiera abundar en temas morales, ¿no? De forma, vamos a decir, pedagógica, sencilla, hecho para todos los públicos, a cargo del padre Jean-Louis Bourguès, actualizado en los últimos documentos, con los últimos documentos de la Iglesia. Ahora intentan ofrecer también un instrumento sencillo, práctico, accesible a todos, estructurado en preguntas y respuestas, síntesis de la moral católica de Divesa, la editorial con clara vocación de difusión popular de la palabra de Dios y de la doctrina de la Iglesia. Puede ahora poner al alcance de los católicos de habla hispana esta obra llamada a responder con sencillez y sentido práctico a cuantos interrogantes surgen en la conciencia del hombre de la calle. El orden de las materias es sustancialmente el del catecismo de la Iglesia Católica. Los números entre corchetes hacen referencia a la numeración de este libro para indicar la conexión intrínseca a los diversos temas. Yo estos números no los voy a colocar y bueno, vamos simplemente a avanzar. La moral católica, capítulo primero, parte primera, la moral católica. A ver qué significa, ¿no? Moral católica. La moral no es una jaula o una prisión, esto es lo primero, que quita la libertad. El conjunto de reglas, prohibiciones y mandatos que propone sirve, por el contrario, para custodiar la libertad. Esta es la primera cosa que tenemos que entender. O sea, la libertad se custodia a través de la moral. La moral, las normas, ¿no? La ley natural, la ley divina, la ley de la gracia, siempre está para custodiar nuestra libertad, para que nuestra libertad sea la libertad de los hijos de Dios, para que el hombre pueda alcanzar, por lo tanto, como individuo y como comunidad,
su realización, su plena realización. Por lo tanto, nada que ver, esto es un bulo, es un tabú, es algo completamente fake, ¿no? Que la moral te coarta, te reduce, te aniquila, te destruye, ¿no? Nada que ver, ¿no? No es una jaula, te aprisiona, una prisión, te encierra, ¿no? Como las reglas, perdón, de la salud tienen como fin el garantizar nuestro bienestar físico, así las normas morales son las condiciones necesarias para conducir a la persona al pleno desarrollo de sus capacidades de conocimiento y de amor. O sea, es importantísimo para conocer bien la realidad, a Dios, al mundo, a los hombres, para conocerte bien a ti mismo, necesitas de la moral. La moral es precisamente, ¿no?, ese bienestar del alma. Dice aquí que no solo el bienestar físico, no es la salud, no propiamente, pero es que la psíquica y la espiritual fundamentalmente tiene que ver con cómo te riges, cuál es tu conducta, cuáles son las normas que están rigiendo tu vida, tu acción concreta del día a día. Y si son normas buenas, justas, santas, son las normas de Dios. La moral católica son las normas que Dios nos pone para caminar por el camino recto y por la virtud, pues lo que vas a hacer es desarrollar plenamente, de forma plena, tus dos potencialidades, tus dos potencias del alma mayores, que es el conocimiento de la realidad y el amor según Dios, según la santa voluntad de Dios, es decir, con el amor de Dios, con la fuerza de Dios, con la mirada de Dios. Por lo tanto, fijaros hasta qué punto la moral es impresionante, es irreductible, es fundamental para poder ser un buen cristiano católico, ¿no? Y caminar en fe, en esperanza y en caridad hacia la santidad y la glorificación prometidas por Dios. Tomemos como ejemplo las reglas establecidas por la justicia. Aquí hace una comparativa, se hace una comparativa con las normas de las leyes de este mundo, no si se respetan, se vive en una sociedad ordenada y pacífica, si por el contrario no son respetadas, se dan gravísimos abusos, robos, homicidios, discordias, engaños, egoísmos de todo tipo, etcétera. Es decir, si la moral, ya solo a nivel de justicia social, al nivel de solidaridad, al nivel de respeto, de convivencia, solo a ese nivel ya de ley natural, si no se respetan las reglas sanas, las reglas buenas, las reglas justas, que como sociedad y como individuos estamos llamados a potenciar en nuestro día a día, en nuestra vida social, en nuestra vida personal y familiar y laboral, pues caeríamos en esto, ¿no? Por lo tanto, la moral está, seas creyente o ateo, son reglas que están siempre ahí. Vamos a ver cuáles son la moral católica que da ese paso a lo sobrenatural, a la revelación de Dios y a caminar en santidad y por lo tanto a potenciar todo lo que es contrario al abuso, al robo, al homicidio, a la discordia, al engaño, al egoísmo, no todo lo que es contrario en el fondo al hombre. Todo lo que es de Dios construye al hombre, edifica al hombre. Todo lo que es del hombre sin Dios denigra al hombre, perjudica al hombre, destruye al hombre. Otro ejemplo significativo lo ofrecen las normas para conservar el medio ambiente. Si son respetadas, entonces el medio ambiente ayuda al hombre a vivir feliz con su entorno. En caso contrario, pueden derivarse consecuencias tan graves que pongan en peligro la misma existencia humana. Esto que parece ecologismo moderno o posmoderno, no, esto ha sido siempre así. O sea, hay que respetar el entorno, por eso ya los romanos realizaban, ¿no?, los desagües oportunos, ¿no?, los alcantarillados y al mismo tiempo las fuentes y los parques y las zonas verdes y las grandes avenidas, ¿no?, de ocio y de respeto, ¿no?, por el entorno natural. Bueno, todas estas normas que están tanto en la vida biológica, en la salud, hemos visto, como en la vida moral, social, como también en relación con la creación, pues son reglas que están ahí, por lo tanto la moral existe siempre y siempre se va a dar y es universal para todos los hombres. No te puedes eludir, no te puedes pues escapar, ¿no? No puedes eludirte de hacer frente en tu día a día a la moral. La moral está dentro de ti. El hombre es un ser moral por naturaleza, así como es un ser religioso y social, es un ser moral por naturaleza. Ha sido constituido, ¿no?, para vivir una regula fide y una regula vitae, una regla de vida y de fe que en comunión con Cristo, con Dios, hecho carne, pues se hace muchísimo más, se humaniza todo mucho más, se santifica todo mucho más y se da un sentido mucho más pleno a todas estas relaciones, ¿no?, con la sociedad, con la creación, con uno mismo, no con el prójimo. Las reglas, por lo tanto, como se ve, no obstaculizan, sino que facilitan y favorecen la consecución de los resultados si nosotros deseamos, ¿no?, y que nosotros deseamos que se den. Comprendamos así las palabras de Jesús. Si queréis o quieres entrar en la vida, observa los mandamientos. Por lo tanto, los mandamientos
no son una cárcel, no son una vía de escape, no son algo que se inventan los hombres, no es una jaula, no es un sueño, no es algo irrealizable, no es una fantasía, no una utopía, no, no. Son reglas concretas que Dios da al corazón de cada hombre para que no solo no obstaculizar la vida, sino hacerla fácilmente asequible en la bondad, en la sabiduría, en la justicia, la solidaridad, la subsidiariedad, en todos los valores que contienen todas las reglas morales, ¿no? Y además el Señor está diciendo los mandamientos, el decálogo, la Torá, en este sentido, las 10 palabras santas, sagradas, los 10 mandamientos que sabemos que el primero es el más importante de todos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo, resume nuestro Señor Jesucristo. Si vamos ahí, caminamos en esta línea, es evidente, ¿no?, que se va a facilitar y se va a favorecer lo que nosotros en el fondo deseamos, que es vivir en paz, tener una convivencia santa, ¿no?, con el prójimo y saber dar ejemplo y testimonio también de la verdad de estas reglas, de que estas normas te construyen, no te deconstruyen, te edifican, no te obstaculizan o te encierran, ¿no? Si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos. Es una condición, sine qua non, es una condición ineludible. Todo hombre tiene para entrar en la vida que respetar, observar y amar los mandamientos. Aunque veremos como le dice al joven rico, Cristo mismo, que no solo te quedes ahí, ¿no?, que le sigas, ¿no? Puede cumplir todo lo que tuviese, sí, ya, pero cuando te encuentras con Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre y verdadero Dios, tienes que seguirle, dejarlo todo, ¿no?, y seguirle. Bueno, para entrar en la vida que es el mismo. Otro ejemplo significativo, esto es para de algún modo introducirnos en lo que es la moral, ¿no?, el mundo de la moral. Otro ejemplo significativo lo ofrecen las normas para conservar el medio ambiente. Esto lo acabamos de decir, disculpad. ¿Qué es la moral católica? Pasamos. La moral católica es el conjunto de las normas que enseñan al hombre cómo debe comportarse para vivir según Dios y así realizarse a sí mismo y alcanzar después de esta vida la felicidad eterna del paraíso. O sea, esto es lo más importante, es lo nuclear, lo esencial de la vida de todo creyente. O sea, la moral te enseña, o sea, hay alguien que te está enseñando y sabemos bien a quién atribuyó esta enseñanza, esta doxa, esta dogeín, esta enseñanza divina. Cristo nos dijo que ese Espíritu Santo de Dios nos iba a ir enseñando, revelando, ¿no?, todo lo que falta, ¿no? Hasta la plenitud, ¿no? O sea, para que esta verdad que el Señor nos ha dado, pues se despliegue en el tiempo, llegue hasta ti, hasta aquí que estás escuchando esto, y digas, efectivamente, el Espíritu Santo me enseña, como una persona divina que es capaz de enseñar y enseñar las cosas de Dios, enseñarte las cosas de tu propia intimidad y enseñarte aquello que tú necesitas para alcanzar a Dios, para vivir según Dios, lo primero, para vivir bien y para alcanzar a Dios, es decir, el presente y el futuro. ¿Y quién es ese maestro interior? Hemos dicho el Espíritu Santo de Dios, que procede del Padre y del Hijo. Es una obra de la Santa Trinidad. Toda enseñanza divina en nuestro interior, asentida, acogida, vivida, encarnada, es algo que Dios nos está regalando por gracia y Él es el divino maestro. Es el Rabí en Cristo Jesús y es la Ruaj, ¿no? Es el Espíritu que Cristo ha soplado a los apóstoles, ha soplado a los apóstoles, a toda la iglesia, y hemos sido enviados para que esta enseñanza nos lleve ¿a qué? A la felicidad, a la vida eterna. ¿A la vida eterna dónde? Del paraíso. ¿Es posible resumir la enseñanza de la moral católica? Nos preguntamos aquí. ¿Se puede resumir en pocas palabras la enseñanza de la moral católica diciendo que la cosa más importante es la única cosa verdaderamente importante, que es vivir, crecer y perseverar hasta el final en la gracia de Dios? Aquí ya aparece el término, ¿no?, que más aparecerá junto con el siguiente, que será el pecado, la gracia de Dios. El término donde realmente se aglutina toda la belleza de lo que significa que esta enseñanza de Dios se nos transmite como una gracia, como un don, se recibe por el hombre, también como gracia, ¿no?, hecho a hechura, imagen y semejanza de Dios, por gracia de Dios, constituido hijo de Dios, hijos en el Hijo, y en estos mandamientos estamos evitando el pecado y sobre todo el pecado mortal para merecer así la felicidad eterna. Por lo tanto, sin la moral católica estás perdido. Sin la moral católica, el pecado, el veneno, ¿no?, la muerte está en ti.
eres el hombre Tánatos, estás aún en la muerte, no has resucitado a la vida, no estás viviendo la vida verdadera y no puedes alcanzar la felicidad eterna. Al contrario, si ya vivimos en gracia de Dios y somos capaces de dar esa cobertura y esa apertura de corazón al amor de Cristo en nuestras vidas, como el Padre me amó, si os he amado yo, intentar que ese amor del Padre, el Espíritu Santo, que se nos ha derramado en nuestros corazones, Gálatas 5:5, pues que podamos entrar de lleno en esta felicidad eterna ya aquí y ahora, en la vida que estamos viviendo presente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo y creciendo en la gracia de Dios. Por lo tanto, todo lo que es moral tiene que ver con estos tres aspectos: vivir, crecer y perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin. Por eso el combate cristiano es un combate moral. El combate cristiano es la moral del día a día, los actos concretos de amor de cada día para entablar este diálogo, ¿no?, fecundo con la gracia de Dios, que a través de sus mociones, de sus invitaciones a hacer el bien y a perseverar en el bien, rechazando el mal, podamos ser cristianos que al final merezcamos el premio, la recompensa, la remuneración justa y debida, ¿no?, de aquellos que merecen la felicidad eterna porque han sido obedientes, ¿no?, porque han sido amantes, han sido adoradores en espíritu y en verdad. ¿De quién? ¿Y de quién es? De Cristo mismo, que se hace ley, se hace norma. Pero esta norma y esta ley es precisamente la ley de la gracia. Y veremos en qué consiste: es en hacer lo que Él nos dice. Vos amici me estis, si feceretis coallego principio vobis. Somos sus amigos si hacemos lo que Él nos pide, lo que Él nos manda. Y por lo tanto, bueno, aquí se resume la enseñanza de la moral católica. Nada más y nada menos: vivir, crecer y perseverar en la gracia de Dios, para que así, observando los mandamientos y evitando el pecado, sobre todo el pecado mortal, podamos merecer la felicidad eterna. ¿Es difícil practicar la moral católica? Muchos dirán, pues no sé, sí, no, a veces depende. La moral católica es exigente y comprometida siempre, siempre. En cuanto te despistas, el demonio te hunde, te barre, te destruye, porque nos propone un ideal altísimo. Veremos cuál es, aparte del de ser santos como mi Padre Celestial es santo, ¿no? Más grande que este no puede haber. Pero es el de vivir como hijos de Dios. Pero somos ayudados en nuestro camino por los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María y de los santos, y sobre todo por la gracia del Espíritu Santo. Volvemos al término fundamental de la moral: la gracia del Espíritu Santo, Charis, la gracia del Espíritu Santo, que se nos da en los sacramentos y que podemos siempre pedir en la oración. Aquí se abren dos grandes vías en donde recibimos esta gracia del Espíritu Santo. Dos grandes vías increíbles, ¿no?, que siempre tenemos que estar atentos a en nuestra vida ordinaria, especialmente el domingo, Día del Señor, a recibir los sacramentos, la Sagrada Confesión o penitencia en caso de que la necesitemos, y con su debida compunción, arrepentimiento y propósito de enmienda, la Sagrada Eucaristía, recibir el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo con las debidas disposiciones del alma, y por lo tanto después, día a día, estar siempre en permanente oración, ¿no? Este don, diríamos, precioso del Espíritu Santo, que es la oración continua. Estar en continua oración, que es lo que todos los santos al final han conseguido realizar a lo largo de sus días y de sus horas en este mundo, para realizar esa simbiosis, esa configuración, esa conformación con la forma Cristi, con la persona misma de Cristo, ser otros Cristos. ¿Por qué? Porque la gracia del Espíritu Santo te la está dando en continua oración, el Señor te está dando gracia. Y cuando recibes los sacramentos, el Señor te está dando su fuerza y su gracia en ese sacramento específico, sea su cuerpo, sangre, alma y divinidad, sea su perdón, sea la renovación, sea fuerzas para vivir la enfermedad en un periodo difícil, etcétera. Cada sacramento con su gracia particular. La dificultad del empeño es después compensada por aquella gratificación, paz y alegría interior que derivan de la conquista de todo gran ideal. Como vemos, la Iglesia, que es madre y maestra, no te dice, oye, va a ser fácil, la vida cristiana es fácil, no, es un camino estrecho, y es exigente, y es comprometido, y es diario, y no te puedes fatigar. Y si te fatigas y te caes, pide ayuda a un hermano y a la iglesia y al sacramento donde está Cristo, nuestro grandísimo hermano mayor, para que Él, como sacerdote, profeta y rey, te rescate a la vida de la gracia. Pero sin duda no te está diciendo no hay dificultad, no vas a tener que esforzarte.
tranquilo que va a ser todo, ¿no? Un camino de rosas, todo lo contrario. Dices un gran ideal y es tan maravilloso enamorarte de este gran ideal que es vivir con Cristo y como Cristo vivió, que el Señor no va a dejar de derramar su gracia, la gracia del Espíritu Santo, y fijaros, por supuesto, con la ayuda de la Virgen María y de los santos, para que tú caminando en la vida de los sacramentos de la Iglesia y con la oración como el fundamento, la oración personal como el fundamento de tu vida religiosa personal, el diálogo con Dios, la escucha de su palabra, retener lo que Él te dice, ¿no? Y actuar según su voluntad, bueno, pues estos son los medios de santificación que el Señor te pone en medio para que digas, vas a poder hacerlo, no te voy a abandonar. Es un ideal exigente, comprometido, pero yo siempre estaré contigo, yo estaré contigo, ¿no? Y ego vici mundum, ¿no? Yo estaré contigo, yo he vencido al mundo, así como yo he vencido al mundo, tú también conmigo lo vencerás. Pasamos al segundo capítulo. Yo creo que ha sido, bueno, es un capítulo breve de introducción a la moral, pero que aclara ciertos aspectos que a veces no sabemos por dónde tirar, ¿no? Parece una moral abstracta, general, pero sin duda es particular, porque es interesante ver cómo la moral te coloca ya en este parámetro de la batalla, ¿no? Del conflicto con el pecado, de la necesidad de la gracia y de los sacramentos y de la oración personal, ¿no? Como un ideal donde hay que esforzarse, y te está diciendo que el Espíritu Santo siempre te va a enseñar y que sin la moral no alcanzamos la vida eterna y por lo tanto la moral es fundamental. Sin la moral estamos perdidos, estamos desorientados, no tenemos brújula, ¿no? Y el barco está sin velas, no podemos caminar, vamos hacia el precipicio. Con la moral, por lo contrario, no estamos caminando con el león de la tribu de Judá, con el vástago legítimo de la estirpe de David, con el resucitado, ¿no? Que nos da la vida. Las acciones humanas, segundo aspecto, segundo capítulo dentro de esta catequesis que hoy será breve. Vamos a dar 2 capítulos por vídeo. Las acciones humanas, vamos a por ello. Las acciones humanas, la moral se ocupa de las acciones humanas. Las verdaderas acciones humanas son aquellas que dimanan de la libre voluntad del hombre. O sea, la libre voluntad tiene que estar siempre, ¿vale? No puede haber coerción de ningún tipo, no puede haber aletargamiento completo y total, no sedación de lo que significa, ¿no? La libre voluntad del hombre, porque hemos visto, ¿no? La segunda carta de Pedro al principio del vídeo, que esa responsabilidad, ese corresponder o no al amor de Dios de los ángeles, ¿no? A unos les propició la entrada definitiva en el cielo y en la gloria de Dios, ¿no? Los ángeles buenos, pero hubo un tercio de ángeles que cayeron y que se petrificaron en ese mal que habían decidido, en ese espíritu de rebeldía. Es decir, con voluntad propia, personal, estos ángeles merecieron el infierno, ¿no? Creado por Dios para ellos, porque no querían corresponder al amor de Dios. Por lo tanto, esta libre voluntad está siempre, ¿no? Y la moral precisamente se trata de esto, de tener un acto meritorio o un acto vicioso, un acto demeritorio, un acto punible, culpable. Pero el hombre es verdaderamente libre. Muchas veces se pregunta a las personas, ya, pero ¿eres libre realmente o no? ¿Hasta qué punto tal? Ciertamente sí, e inequívocamente. O sea, tienes que decir, la Iglesia, su moral católica, defiende siempre y en todo momento la libertad del hombre. Otra cosa, veremos qué le condiciona, cómo son esos condicionantes y por lo tanto va a haber atenuantes, eximientes en cierto sentido y también va a haber agravantes, ¿no? Agravantes dentro de cada acto, pero eso Dios lo juzgará viendo los corazones, viendo a las personas, su estado, su necesidad y su momento, ¿no? De salvación, vamos a decir. Pero eres libre, siempre un hombre libre, consciente, con libre voluntad, propia voluntad, pues efectivamente es libre inequívocamente. No eres un robot, no eres un cyborg, no estás alienado, ¿no? Alienado con el mal espíritu. Algunos sí, parecen efectivamente zombies hoy en la realidad, cuando se detesta, se rechaza a Dios de la vida personal, del corazón, pues probablemente acabe siendo eso, un autómata, ¿no? Un psicópata que estás dedicado a las cosas del mal y a las obras del mal. Es decir, te has convertido en un demonio encarnado, es decir, pero que nunca lo serás, no eres angélico, sino que eres una persona humana. Por eso tenemos que ser muy precavidos y decir, bueno, Señor, me has dado la libertad, la voluntad libre, la libre voluntad, para ejercerla según el mérito, según el bien, según la bondad de tus presupuestos, de tus propósitos, de tus mandamientos, de tus reglas. Y si así lo hago, efectivamente tendré el premio merecido. Pero si no lo hago así, yo mismo me encerraré, yo mismo me iré a esa caverna oscura
¿no? Que es mi propio infierno de necedad y de estupidez, de soberbia, al fin y al cabo. Puedo querer, por lo tanto, una manzana o una pera, o también no querer nada. Es decir, los distintos condicionamientos, familia, escuela, costumbres, en la mayoría de los casos no quita la libertad. Pero decimos, en la Iglesia Católica siempre te dirá que sí que la limitan, claro que sí. No es lo mismo nacer en una familia, no sé, agasajada con toda clase de necesidades cubiertas que vivir en una miseria real fuerte, no sé, en las favelas, en las villas de Buenos Aires o en situaciones de guerra o de malestar social en muchísimos países, ¿no? Del África o de Asia. Es decir, las condiciones sociales también influyen, por supuesto, en la psicología y el espíritu de las personas para obrar de un modo u otro, pero jamás te va a quitar el Señor la libertad y jamás podremos culpar al Señor de que nuestro entorno, familia, escuela o costumbres tal, adquiridas, no reclamen en nuestra conciencia una respuesta hacia el bien. Me explico, o sea, ningún condicionamiento puede ser tan fuerte y tan letal como para que tú decidas el mal. Si lo decides, eres tú el que lo decides. Eres tú el que apuestas y el que quieres ir, ¿no? Tentar a Dios por satisfacción propia, como hacía el demonio en el desierto a Cristo mismo, le tientas porque no sabe hacer otra cosa el tentador, siendo un mentiroso, siendo un asesino, un homicida desde el principio, no sabe hacer otra cosa, pero no está realizando nada, ¿no? No está limitando en nada a Cristo Jesús, que le está diciendo calla y vete, ¿no? O sal de él, sal de aquí. Es decir, el poder de obrar el bien jamás va a ser de algún modo quitado, ¿no? Por Dios y por su gracia. Otra cosa son ya personas que hayan perdido el uso racional, es decir, el uso de la razón, ¿no? Habitual, normal, ¿no? Que no es que ya lo hayan perdido, ¿no? Esto ya se trata, estos fenómenos, en otro aspecto. Ahí ya no estamos hablando de libre voluntad, porque hay personas que sí, por sus enfermedades psíquicas, por otra serie de motivos, sí que puede haber, ¿no? No condicionamiento, sino literalmente que se ha perdido esa libre voluntad para decidir, ¿no? Si es una manzana o una pera, o para decir, no, no quiero saber nada ahora, no quiero ni manzana ni pera. Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Las demencias seniles, ¿no? Etcétera. Por lo tanto, es necesario afirmar que la libertad de base permanece. Esa libertad de base permanece y todos tenemos la experiencia. No obstante, los condicionamientos, como decimos, de que podemos obrar según nuestro arbitrio, ¿vale? Por lo tanto, siempre según nuestro arbitrio. Somos nosotros los que decidimos, aunque haya miles, ¿no? Cientos o decenas de condicionamientos a nuestro lado, ¿no? Dentro de nosotros. Admitiendo, pues, que la verdadera acción humana es aquella que es libre, la moral no mira si nuestra acción es importante o no, si es eficaz o no, si es aplaudida o no. Fijaros, la moral no va a decir esta acción, qué importante es esta acción. No sé, he salvado a un niño, ¿no? De ser atropellado. O qué eficaz es esta acción. He conseguido, no sé, financiar una escuela en un país pobre, ¿no? En Nigeria, en Guinea Ecuatorial. O si es aplaudida o no, si las personas miran eso que has hecho o no, si eres reconocido o no, si recibes algún tipo, ¿no? Pues eso, de prebenda de este mundo, de aplausos de este mundo o no. No, no, no. Aquí, si la acción que estamos realizando es buena o es mala, de esto se trata. La moral solo va a ver si esa acción es buena o mala. La intensidad, el grado de importancia, si es reconocida o no, si es eficaz en unos baremos o termómetros puestos por nosotros aquí los humanos, sí o no, que Dios seguro que tiene otros muchos termómetros o baremos o varas de medir o balanzas, ¿no? Bueno, pues esto nada, no tiene nada que ver. Aquí se trata de si es buena o es mala la acción. Y por lo tanto, todo hombre, cada día, desde que se levanta hasta que se acuesta, el gran dilema que tenemos es si nuestras acciones son buenas o malas. Si son buenas o malas. Y por lo tanto, algo es bueno, decía un antiguo compañero sacerdote, ¿no? Si algo es bueno y puedes hacerlo, hazlo. Es un buen criterio de discernimiento, ¿no? Algo que es bueno, no hace daño a nadie, ¿no? Te hace bien a ti, a los demás, a la creación, al mundo, ¿no? Y puedes hacerlo, tienes la capacidad, tienes los talentos, tienes los dones, pues tercer paso, hazlo, realízalo, ¿no? Y es una manera de que la moral se realice, así se santifique tu vida, llegando a la acción concreta, ¿no? A la acción real. Decir, por tanto, que las acciones son morales o inmorales equivale a decir que las acciones son buenas o malas. Y esto es así, ¿no? Dirás, no, es que hay grises, hay un montón de grises, hay un montón de tal. No, veremos que no. Al final son buenas o malas las acciones como tales. Otra cosa es el reo, en el caso de las malas,
si tendrá atenuantes, ¿no? Como decimos antes, o agravantes, y otra cosa, si son buenas, pues si las puedes calificar de buenas, buenísimas, ¿no? O de excelentes y maravillosas, es el martirio, de martirio perdonando a tus verdugos de corazón, por gracia de Dios, pero hacerlo realidad, hacerlo acto vivo, ¿no? Y sangrante, eso es una acción buena, excelentísima, ¿no? Perdonar o amar a tus enemigos, ¿no? Excelentísima, o son malas, ¿no? O buenas, digo, algo más sencillo, no sé, ¿no? Dar de comer al que tiene hambre, etcétera. O sea, cosas desde lo más sencillo, desde las necesidades corporales a las necesidades espirituales y todo ese abanico de virtudes que la Iglesia nos ofrece como tesoros espirituales para desplegar a lo largo de nuestra vida. Bueno, pues la moral va a ir de esto, si son buenas o malas. Todas las parábolas de Jesús, en particular la del buen samaritano en Lucas 10, indican y siguientes, indican cuáles son las acciones buenas que se han de hacer y cuáles las malas que se han de evitar. O sea, ya el Señor nos está dando, ¿no? En Lucas 10, claramente en esta parábola, fijaros, como una serie de acciones buenas. Y no está hablando el Señor de teorías buenas o de pensamientos buenos o de, no sé, inspiraciones buenas, no, acciones, acciones buenas. ¿De qué acciones se ocupa la moral? Pues la moral se ocupa de las acciones humanas, es decir, de aquellas acciones que el hombre realiza con conciencia y deliberación y que por lo tanto implican su libertad y responsabilidad. Es un poco abundar siempre en esta idea, ¿no? Pero que es importante, son acciones humanas, no acciones de otro tipo, ¿no? Aquellas acciones que el hombre realiza en conciencia y deliberación. Tiene que realizarlas, que es lo mismo que decir en libertad, ¿no? Libremente. ¿Qué es la libertad? Pues la libertad es la capacidad arraigada en la razón y en la voluntad. Importantísimo. Muchas personas no saben hoy definir qué es la libertad o de dónde comienza, dónde acaba, dónde nace, a qué se refiere. Bueno, pues implica la razón, la potencia, ¿no? Base, ¿no? De todo nuestro intelecto, ¿no? Entre la abstracción, la imaginación, ¿no? El entendimiento, la comprensión y la voluntad. La voluntad, el querer, ¿no? Y la práctica de esa voluntad, es decir, todos los deseos, las decisiones que se toman, ¿no? Esa otra potencia maravillosa que es para obrar o no obrar, o bien de hacer una cosa en vez de la otra. Es decir, aquí esta es la libertad. Estamos hablando de la libertad de arbitrio que juzga qué es lo que tiene que hacer, si es bueno o es malo, y lo hace, realiza la acción. Es decir, la moral no son ideas, tenemos que bajar siempre al grado de la acción y además a una elección. Si es la acción, antes se ha elegido. Yo elijo hacer esto y lo hago. Yo elijo hacer esto otro y lo hago. Entonces, en esa acción estamos viendo que la libertad es una cualidad, una capacidad espiritual que Dios ha dado al hombre en donde se implica toda la persona, la razón y la voluntad, las principales potencias del alma. Ella pone a la persona en condición de dirigirse a sí misma. A sí misma, es decir, la libertad es un acto que yo elijo ahora esto, yo quiero hacer esto y no esto otro, y quiero hacer esto de este modo y no de este otro modo. Ahí está la virtud, ahí está el mérito, ahí está que unos dan 10, otros 20, otros 60, ¿no? Y muchos recibirán el 100 por uno y otros no recibirán nada. Es decir, aquí está la libertad de arbitrio y la capacidad de hacer o de no hacer. Aquí entra toda la dimensión, como veréis, del pecado o de omisión, ¿no? Todo lo que dejo de hacer libremente elijo y decido no hacer nada. Bueno, pues estás dejando de hacer una acción que ya en sí mismo es una acción. La acción de no hacer nada o no hacer algo que podías hacer ya entra dentro también del terreno de la moral cristiana, de la moral católica. ¿Existen factores que pueden mermar la libertad? La libertad y la responsabilidad del hombre pueden ser disminuidas o anuladas por la ignorancia, por la violencia, por el temor o por varios condicionamientos psíquicos o sociales. Esto es evidente, como decía antes, y son condiciones siempre, ¿no?, que disminuyen, ¿vale?, o anulan, llegan a anular en ciertos aspectos, como hemos dicho, en el aspecto sobre todo en el condicionamiento psíquico, ¿no? Cuando una persona completamente ha perdido la torre de control por demencia, por incapacidad, no sé, ha tenido una operación, se ha quedado en un estado difícil, ¿no?, de volver a razonar, etcétera. Es decir, puede un ictus, ¿no?, cualquier cosa y tal. Por violencia, por temor, por ignorancia, pueden ser ya más bien condicionantes, ¿no?, que disminuyen, no tanto que anulan, sino que disminuyen, ¿no? Porque al final
aquí siempre uno tiene la salida, ¿no? La salida de que realmente su razón y su libertad puede estar condicionada, pero no determinada como para negarse a hacer algo malo. Nunca te pueden decir, no, es que yo estaba obligado a matar a esta persona, ¿no? Yo estaba obligado a denunciar a este inocente, ¿no? O yo estaba obligado a decir, crucifícale, crucifícale, ¿no? Cuando estás crucificando la justicia, la santidad de Dios. Es decir, todos son culpables, ¿no? Cada vez que obramos el mal. Pero sí que se puede disminuir mucho cuando estamos en entornos de violencia, de alta violencia, donde también la ignorancia entra de lleno, ¿no? Y una persona por no saber, pues bueno, pues nadie la ha formado, nadie le ha enseñado las cosas de Dios, de cómo proceder, cómo realizar, ¿no? Mejor pues todo el mundo, ¿no? De cómo cuidar su cuerpo, cómo cuidar su alma, la doctrina moral de la Iglesia, y por lo tanto esa ignorancia disminuye mucho, mucho, ¿no? Y imaginémonos en los indígenas, por ejemplo, los incas, los aztecas, los mayas, ¿no? Que muchos podían estar deformados en su conciencia por la cultura de aquel momento, por lo que religiosamente pretendían vivir o lo que les querían transmitir las élites, ¿no? Religiosas, etcétera, y podían haber deformado de tal forma también su cosmovisión del mundo y de la historia y de su propia dignidad, ¿no? Entonces ahí hay siempre una ignorancia, pero como digo, disminuye, ¿no? No, o anula en caso grave, pero casi siempre es una, casi siempre diría el 90% siempre es por ignorancia, por violencia, por temor, se disminuye esta responsabilidad y esta libertad, pero la tienes porque es una base antropológica. Dios te ha hecho libre, con libertad de elección y con libertad de acción, ¿no? Por lo tanto, de pensar también, de razonar y de querer algo. Y ahí, pues eso ante Dios somos responsables, ante Dios, que es quien nos va a juzgar, ante nuestro Padre Dios. La ignorancia atenúa siempre la responsabilidad de una culpa, importantísimo esto, un poco lo que estaba tratando ahora. La ignorancia atenúa y hasta quita la responsabilidad de una culpa en la medida en que ella misma no es culpable. Es decir, si hay un acto culpable, desde luego ahí no hay ignorancia. O sea, tiene que haber una ignorancia supina, tremenda, increíble, ¿no? Para decir, oye, que efectivamente es que no hay culpa. Pero si en la medida en que no es culpable, ahí se atenúa mucho, bueno, pues ahí se podría decir que hay una ignorancia que se atenúa, porque no es culpable, ¿no? La persona de hacer aquello que ha realizado, ¿no? Por lo tanto, la libertad está muy disminuida. Pero estos casos son muy particulares y, como dirías, son mucho menores, ¿no? En cantidad y en cualidad en el día a día, ¿no? De la vida ordinaria. También las pasiones disminuyen la responsabilidad. Las pasiones, esto es, aquellas emociones o movimientos de la sensibilidad que empujan a obrar o reaccionar de modo instintivo. Las pasiones de modo instintivo. Aquí entraría, ¿no? El fruto del Espíritu Santo, que es el dominio de sí, es el que nos ayuda, el dominio de sí, el control, el autocontrol, ¿no? Bueno, esto es una gracia que Dios da, es un fruto del Espíritu Santo que nos ayuda a no vivir del instinto. Disminuye la responsabilidad solo cuando son padecidas involuntariamente. Es decir, no puedo decir yo es que tengo mucho instinto, mucha testosterona, mucho ímpetu, soy muy pasional, ¿no? Pues no sé, a este le atropellé, al otro le rompí, a este le robé. No, o sea, eso es un absurdo, ¿no? Entonces disminuye la responsabilidad solo cuando son padecidas involuntariamente, involuntariamente, un acto, una reacción, por miedo tal, he hecho tal cosa, he movido tal cosa y alguien se ha caído. Es decir, tiene que ser un acto prácticamente eh, casi inconsciente, diríamos, ¿no? Donde se percibe realmente que el instinto, ¿no? No ha sido casi ni cotejado, ¿no? No ha llegado ni a la razón, ¿no? Entonces es como que no te ha dado tiempo a reaccionar o a pensar o a calibrar la acción que estaba realizando. Cuando por el contrario son alimentadas voluntariamente, que son la inmensa mayoría de los actos de este mundo, pasionales, elegidos libremente, ¿no? Pues, y en concupiscencia, ¿no? Si son malos, o en dominio de sí, si son buenos, pues de ordinario aumenta la responsabilidad. Y las pasiones no solo disminuyen la responsabilidad, sino que la inmensa mayoría de los actos lo que hacen es aumentar la responsabilidad, ¿vale? Esto, pues es importante que lo sepamos, es importante que lo sepamos porque nadie se puede justificar así ante Dios, ni ante el prójimo, ni ante sí mismo. Por eso conviene confesarse, realizar una confesión de los pecados íntegra, sincera, en donde realmente se denota la madurez de nuestra fe.
que es, oye, yo he pecado por esto y por esto, y esto lo he hecho y he alimentado esto voluntariamente. Aunque sí era algo pasional, era algo tal, mi instinto, mi temperamento aquí es más fuerte, no sé, dije esta palabra más tal, pero al final soy yo el que la estoy diciendo y me hago responsable de ella. No estoy aludiendo a que, no, es que como mi instinto en ese momento estaba en un grado superlativo, yo estoy exento, ¿no? De culpa y de pecado. No, es un pecado, ¿no? Y puede ser graves, ¿no? Cuando se falta la dignidad del prójimo, cuando se difama, cuando se calumnia, cuando se grita, cuando se insulta, ¿no? Todo lo que hacemos con la palabra, etcétera, ¿no? Por decir un instinto, ¿no? La vez del verbo, ¿no? Está el instinto pasional de la carne, el instinto del ímpetu, la imaginación, es decir, tener control, ¿no? De tu vida anímica y espiritual bajo siempre una responsabilidad y siempre tenemos que estar en combate permanente, ¿no? Con estas pasiones que siempre están también ahí azuzándonos, ¿no? Y tentándonos en nuestro interior. ¿Cuál es el influjo de los hábitos sobre la responsabilidad? Importante pregunta. Vamos a ver el influjo. Como las pasiones, así también los hábitos pueden disminuir o aumentar la responsabilidad según sean sufridos involuntariamente o bien cultivados voluntariamente. Es decir, está diciéndote que el hábito es una puerta hacia el Espíritu Santo, abierta para que el Espíritu Santo entre y obres el bien, o abierta a los demonios, al mal espíritu, para obrar el mal. Y que en la medida que estés luchando, combatiendo a los demonios para realizar un hábito de bien, bueno, pues será más involuntario aquel acto, ¿no? Irresponsable, aquel influjo que venga sobre ti tendrá menos fuerza. ¿Por qué? Porque estás haciendo un hábito de bien. Si por el contrario no estás realizando un hábito de bien y estás cayendo cada vez más en un hábito maligno, lo lógico es que voluntariamente, ¿no? Estés sufriendo también el mal de ese hábito pernicioso y por lo tanto la consecuencia, la acción es mala, es responsabilidad tuya, ¿no? No es un tema de que lo sufro involuntariamente, no. Lo que estás es que has hecho un hábito de mal y lo estás sufriendo voluntariamente. O bien has hecho un hábito de bien y lo que estás es creciendo voluntariamente en el bien. Bueno, por los hábitos, por lo tanto, tiene un influjo tremendo, ¿no? Y el hombre, como sabemos, es un ser de hábitos. Los hábitos, ¿no? Aunque el hábito no hace al monje, sí que los hábitos edifican al hombre, ¿no? Constantemente y día a día. ¿En base a qué podemos decir que una acción humana es buena o mala? La bondad o no de una acción humana depende de tres factores, tenemos que aprenderlos: el objeto, las circunstancias y el fin. Y el fin. Y las tres, esto es una ecuación, esto es un puente romano con su acueducto, no puede fallar ninguno de los pilares porque se cae todo el edificio, se cae todo el puente, se cae toda la estructura. ¿Qué es el objeto? El objeto contenido es el bien verdadero o presunto sobre el que recae directamente la acción. El bien sobre el que recae una acción. ¿Vale? Por ejemplo, el bien, dar de comer al hambriento. Estoy dando de comer a un hambriento. Ahí está el bien, es la acción bondadosa. El objeto es este, la acción de dar de comer a alguien que tiene hambre. Tengo que decir, es buena, verdaderamente y presunta, es buena esta acción. Bueno, ahí está el objeto. ¿Qué son las circunstancias? Son las diversas situaciones que se unen al objeto contenido, modificándole en una cierta medida el valor moral. ¿No? Y veremos si estoy dando de comer, no sé, en una selva tropical, sin nada que darle, y yo te doy lo último que tengo para mí. Veré si estoy dando comida que no es mía en la Cáritas parroquial, pero que lo estoy haciendo con una sonrisa y con generosidad, y estoy anunciando el Evangelio con este acto de amor dentro de la vida de la Iglesia, o simplemente son unas circunstancias de abundancia, donde tengo de todo y lo que me sobra, pues lo estoy dando. Bueno, pues las circunstancias podrán ser unas u otras, pero son buenas, es decir, están dentro del marco de lo que es bueno. Son circunstancias buenas, ¿no? La cosa es que yo voy a dar de comer, sí, sí, pero le voy a dar veneno, le voy a dar algo que le hace mal o que no, que yo no he mirado, que está podrido, ¿no? Ahí las circunstancias, ¿no? Aunque sea un momento delicado, un momento difícil, bueno, esas circunstancias, momento de guerra, momento, hay que ver, ¿no? Si las circunstancias son malas, ¿no? Ahí ya entraría el discernimiento, ¿no? Para ver que ese factor no es bueno y por lo tanto la acción ya no sería buena. ¿Qué es el fin? El fin, llamado también intención, es aquello a lo cual tiende el hombre al realizar una acción determinada. O sea, el fin, a lo que yo tiendo. ¿Cuál es mi fin? Que ese hombre coma, que crezca, que tenga salud, que no se muera de inanición, ¿no?
Pues por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se dan las tres circunstancias: objeto bueno, circunstancias buenas, positivas, vamos a decir, convenientes, que convienen, que son acordes, son adecuadas a la justicia, al bien, y el fin es bueno. Ahí se dan los tres componentes, ¿no?, de una acción moral buena. Y si falla alguno de ellos, como digo, alarma total, y peligro, amenaza. ¿En qué modo estos tres factores actúan para que una acción sea buena o mala? Para que una acción determinada sea moralmente buena, deben ser buenos los tres factores. Por el contrario, para que sea más o menos mala, basta que sea más o menos malo uno solo de ellos. Es decir, aquí ya comienza, ¿no?, la maldad, que aquí parece que tiene como un grado, ¿no?, más o menos mala, ¿no?, pero da igual, te está diciendo ya hay algo malo y por lo tanto es mala, es confesable, es punible, hay un castigo, hay algo que no está bien, ¿no? Bueno, pues más o menos malo, uno solo de ellos. Como somos humanos, esto lo tenemos entremezclado, pero a la hora de confesar, a la hora de formar nuestra conciencia, a la hora de enseñar la moral a nuestros hijos, a las personas que conocemos, tenemos que advertir todo esto. ¿Para qué? Para discernir, tener ese discernimiento que hemos dicho antes, para que la regla de vida y de fe en nuestra vida personal, cotidiana, sea acorde a la voluntad de Dios, para que la regla de vida y de fe de nuestra alma esté acorde, sea la misma regla de vida y de fe que Dios nos propone para crecer. Por lo tanto, no tiene que haber nada de cizaña. La cizaña tiene que ser extirpada, ¿no?, al menos del objeto, de las circunstancias y del fin. ¿Que me gustaría que fueran otras circunstancias? Bueno, sí, pero sí que sean suficientemente buenas, loables, para decir, no, no, aquí esto es bueno, ¿no? Pero si hay algo que es malo, pues claro, determinas ya que la acción pueda caer en manos, en las garras del mal espíritu, y que al final ni siquiera ese fin que tú pretendes conseguir se consiga bien. ¿Por qué? Porque una vez que uno se cae, ¿no?, ya sea el fin, sea las circunstancias, probablemente, pues eso, todo se ennegrece, ¿vale? Es algo bueno, como digo, que se ha convertido en un mal, ¿no? Yo estaba dando de comer, sí, pero he dado de comer algo que estaba podrido. Bueno, pues es un mal, ¿no? Que sea más o menos malo uno solo de ellos. No es cierto que lo que cuenta es solo la intención. Una intención buena no puede jamás hacer bueno aquello que en sí mismo es malo. El fin no justifica los medios. O sea, esto es evidente, ¿no? Hoy en día, en este mundo positivista, posmoderno, completamente lacayo de las planchas masónicas, pues lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Está diciéndote que el hombre es el que crea la realidad o piensa cómo la realidad es, ¿no? Crea la rex, ¿no? No es el intelecto el que se adecua a la cosa, ¿no?, a la res, sino que ahora es el intelecto el que piensa cómo es la cosa y le dice a la cosa lo que tiene que ser, ¿no? Entonces se está inventando la realidad. Esto es completamente diabólico y falso. Por lo tanto, ninguna cosa que salga de mi mente heterológica, pensando en la realidad, lo que me rodea, ¿no?, va a cambiar eso que la naturaleza es de aquello que me rodea. Eso que es una piedra, un árbol, una persona, un perro, una planta, no, o sea, no va a cambiar la naturaleza. Entonces, las intenciones, yo puedo tener esa intención buena, oye, yo no quiero hacer mal, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer con esta intención, sí, sí, pero si es el objeto, no lo estás viendo bien porque ya estás diciendo que es otra naturaleza. Si además las circunstancias no son las que son, el fin tampoco va a ser el que tú esperas, aunque hayas tenido una intención buena. ¿Por qué? Porque estás eligiendo mal, estás viendo mal. Esto es el pecado más grosso, porque al final no tienes la ciencia del Espíritu Santo de Dios para ver a Dios en todas las cosas y en todas las cosas a Dios, viendo la bondad de Dios en las cosas verdaderamente creadas por Él y no dejándote, ¿cómo es?, difuminar, enturbiar por las rayas, por la ceguera espiritual del mal espíritu, del demonio. Que el demonio no te engañe, básicamente. Entonces no puedes disfrazar de una intención buena algo que es terrible, ¿no? Yo, por ejemplo, caí en el sedevacantismo y dices, oye, pues estoy disfrazando de una intención buena, que es salvar almas, es dar gloria a Dios, es salvaguardar y custodiar el depósito de la fe, la vida de la iglesia, defender a Cristo, que es el mayor amor de mi vida. Bueno, toda esta intención, que es muy buena, son muy loables y bendecidas y lo que tú quieras por mí mismo. Dios no las bendice, ¿por qué? Porque no lo estaba haciendo bien, no estaba mirando bien, no estaba con las gafas de Dios, no estaba con el prisma de Dios, no estaba bajo la mirada, bajo la voluntad, bajo la unción de la verdad de Dios, y me había dejado engañar. Por eso las intenciones, como pueden ser muy vulnerables, muy frágiles, y el espíritu maligno puede entrar para pervertir tu mirada y tu juicio,
Yo no puedo pensar que el acto va a ser bueno porque mi intención es buena. No, el acto es bueno si el objeto es bueno. El acto es bueno si yo defiendo verdaderamente a Dios y la gloria de Dios y los derechos de Dios como Dios quiere, cuando Dios quiere y del modo que Dios quiere, ¿no? Que es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Entonces esa intención tiene que ser siempre purificada y por lo tanto no es cierto que lo que cuenta es solo la intención, para nada. La intención tiene que ser acorde al objeto, ¿no? A la naturaleza bondadosa del objeto, a la naturaleza bondadosa de las circunstancias, a la naturaleza bondadosa del fin. Hay pues acciones que jamás es lícito, dice aquí, realizar ni siquiera con las mejores intenciones. Yo tengo una mejor intención, acabar con el cáncer en el mundo, pero para eso, para acabar con el cáncer, tengo que, no sé, asesinar a 4.000 millones de embriones congelados, ¿no? O algunos que estén, ¿no? En vida, ¿no? Personas que viven. Bueno, pues en el caso en el que el objeto o contenido de la acción sea intrínsecamente malo, jamás es lícito quererlo. O sea, es que ni siquiera tienes que quererlo, tu intención ya tienes que repudiar ese pensamiento maligno porque te saca de la realidad. Te estás creando una realidad inmoral, una realidad inmoral que va contra la moral de Dios, por lo tanto contra tu felicidad. Todo lo que va contra Dios, en vez de decir contra Dios, va contra mi felicidad porque mi felicidad es hacer lo que Dios me pide, lo que Dios me manda, lo que Dios me invita a realizar. Vivir de su amor, vivir en la verdad. Bueno, ni siquiera es lícito quererlo, dice, y ni siquiera con las mejores intenciones. Por ejemplo, jamás es lícito en ningún caso matar a un inocente, como os ponía un poco el caso de este tanto estrambótico, ¿no? El cáncer, pero bueno, que podría ser, imaginaros, ¿no? Viene la pandemia, no sé, algo terrible, tal, a la Tierra, una gran plaga y solo, no sé, tienen que morir más de la mitad de la humanidad para salvaguardar a otros, ¿no? Que vengan en el futuro y tal, y hay que hacer ese sacrificio, ¿no? Mira, matar a un inocente no se puede, chao, o sea, pase lo que pase, en manos de Dios estamos, la historia es de Dios, la vida es de Dios, es sagrada, y no, el hombre no puede hacer de Dios secillo, ¿no? Para hacer lo que le da la gana, que eso cuando hace eso, ¿en qué se convierte? Pues eso, el hombre sin Dios se convierte en un demonio más de esos que van a ir al mismísimo infierno. Bueno, entonces matar a un inocente no se puede, ¿eh? Hay líneas rojas que son parte de la moral. Por mucho que te hablen de intención, no, la intención es buena, tal, el aborto en este caso entra de lleno, no, yo tenía buena intención, no es que mi intención no era tanto el niño, sino era yo porque no estaba preparado o preparado para ser padre en este momento y tal, no sé, bueno, si Dios lo ha querido, es Dios que prevalece sobre tu conciencia, sobre tu intención, sobre el objeto que tú puedas inventarte con tu mente, que tantas veces, como digo, está ofuscada, sofoca la conciencia y además se extralimita, es decir, se cree Dios. Y tú no eres Dios, eres una criatura. Y por lo tanto, la moral está para acotarte, para ponerte también esos límites, esas líneas rojas por las que dice, oye, si circulas por aquí, todo va a ir bien. Pero si quieres cambiar el paso, cambiar el ritmo, cambiar de carretera, irte por otra montaña, te vas a caer por el precipicio. Entonces también la moral te avisa de esos peligros, ¿no? Para que tu conciencia nunca la pongas por encima de la conciencia de la Iglesia, por encima de la conciencia de Dios mismo, que te enseña, que te forma, que te educa Él es el Padre y Maestro de nuestra vida, de nuestra alma, ¿no? La conciencia, por lo tanto, ¿qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es el juicio de la razón mediante el cual la persona valora si la acción que va a realizar o que ya ha realizado es buena o mala. Como digo, aquí no puedes caer en esos condicionamientos tan terribles de la violencia, hemos dicho antes, ¿no? De la ignorancia, del miedo, ¿no? De los condicionamientos psicológicos, psíquicos, para caer en esto, ¿no? En esta tentación de que yo ahora considero bueno lo que es malo y malo lo que es bueno, ¿no? Por eso hay que formar el juicio de la razón y la conciencia tiene que venir formada, pero sabemos que tiene una gran base de bien y de bondad, que por eso la ley natural está inscrita en el corazón de todo hombre y por eso no se justifica así como así, no el decir, oye, no, que yo no soy culpable, que no tengo la culpa, que esto no, o que no veo esto claro y por lo tanto voy a hablar esto. No, si tú escarbas, si tú rezas, si tú te colocas delante del espejo de Dios, de su mirada santa, en oración, si acudes a las personas en las que tienes que pedir consejo, esto lo digo cuando hay dudas, cuando tienes que discernir algo, sin duda alguna que vas a salir de ese entuerto, de esa encrucijada, de ese malestar que provoca siempre la ¿cómo decir?, disentonía, ¿no? La deformación,
la falta de armonía, que es no saber qué hacer. No sé qué hacer, estoy en duda, estoy en zozobra, estoy quebrado por dentro. ¿Qué puedo hacer aquí? No sé hasta qué punto, no sé discernir. Bueno, pues aquí está, que la conciencia te va a hablar, te va a dar un juicio de razón, pero la persona, cuando eso lo valora, si sigues con dudas, una conciencia dudosa, que las hay muchas y debería haberlas cada vez más, porque hoy en día es al contrario. No solo hay una conciencia que no es escrupulosa, sí, que no solo y no es dudosa, sino que está deformada. Hoy hay una conciencia alevosa, diría yo. La conciencia, la inmensa mayoría de los hombres tiene una conciencia de alevosía, de decir, aunque esto esté mal, va, lo hago. O sea, aunque si lo importante es que nadie me vea, que nadie me pille, ¿no? Que nadie, cuando Dios lo ve todo. Entonces, es absurdo, ¿no? Es ridículo el hombre infantil, cuanto más infantil es, más ignorante es, menos adulto en la fe es, pues se convierte en ese niño cabezón, dictador, caprichoso, no en ese Peter Pan que piensa que la vida es eso, es volar a donde quieres y como quieres, cuando lo que haces es no caminar en la vida, en la santidad y confundir constantemente, ¿no?, los niveles de la bondad y de la belleza con el nivel del mal, de la iniquidad, del pecado, de la mentira, de la zozobra, ¿no?, de la angustia, de la esclavitud. Por lo tanto, eso, la conciencia es un juicio de la razón mediante el cual la persona valora si la acción que va a realizar es buena o mala, y por lo tanto esa conciencia siempre está ahí, está latente, está viva, está activa, pero hay que formarla. ¿Por qué? Porque puede estar ya herida, puede estar deformada, puede estar sofocada, puede estar condicionada, y por eso estamos haciendo estos vídeos de formación, para que también cuando tengas dudas acudas a una persona que te pueda ayudar ya a discernir bien el objeto o las circunstancias o el fin por el que tú tienes que ya tomar una decisión, valorar una decisión, ponderar una decisión en esa balanza de la justicia divina, de la mirada divina, para saber qué tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo se puede calificar la conciencia? La conciencia puede ser verdadera, recta, o falsa, errónea, no hay más. Esto es la moda, esto es como el bien y el mal. O es verdadera o es falsa. O sea, no hay medias tintas, no hay grises, no, no. O es verdadera, recta, o es falsa. Si es verdadera, el Señor te va a soplar, el Espíritu Santo, lo que tienes que hacer en cada momento. Si es falsa, estás haciendo caso al mal espíritu y no estás obedeciendo lo que el Señor te dice, ¿no?, que tienes que hacer. Entonces, esa conciencia hay que buscar una conciencia recta, una conciencia verdadera, una conciencia formada en Cristo. ¿Qué significa esta distinción? En la doctrina social, ¿no?, de la Iglesia, la doctrina moral de la Iglesia, la doctrina dogmática, en toda la doctrina de la Iglesia. ¿Qué significa esta distinción? Pues que la conciencia es verdadera o falsa según que su juicio concuerde o no con la verdad objetiva de la ley moral. Verdad objetiva de la ley moral. Esto es fundamental y esto es lo que el mundo, este positivismo jurídico, ¿no?, atroz, este consecuencialismo, no sé cómo llamarle, estas demoniocracias, ¿no?, del tiempo actual, pues lo que han hecho ha sido cargarse precisamente esto. Primero la verdad, después que la verdad sea objetiva, después que sea acorde a la ley moral, que es universal, que está inscrita, cuando decimos ley, es que es universal y que todo hombre tiene que reconocerla, tiene que verla, admirarla, obedecerla, seguirla, quererla, amarla, porque quiere ser un hombre verdadero. Tener una conciencia verdadera equivale a ser un hombre verdadero, íntegro, verdadero, ¿no? Bueno, pues esa conciencia es verdadera o falsa según concuerde o no. Si yo veo que una persona ya hace hábitos malos, claro, sus juicios serán incoherentes casi siempre y esa verdad objetiva adolecerá a tope, y esa ley moral universal a la que está llamada su corazón y su conciencia a realizar, pues la está constantemente denigrando, la está rompiendo por dentro, la está quebrando, la está destruyendo, ¿no? Ese es el hombre que camina en vías de perdición. Pero para el que camina en vías de perdición, en vías de salvación, disculpen, con las armas de la luz, con la fuerza de Cristo, con la gracia de Dios, pues siempre va a querer que su juicio sea acorde a la verdad objetiva de la ley moral. La verdad objetiva de la ley moral. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y esto ya dilaga, se expande y se ramifica en miles, ¿no?, en miles de acciones cada día y en cada momento. ¿Es siempre pecado ir contra la conciencia? Sí, es siempre pecado. Sí, es siempre pecado. Y el pecado es grave si el objeto o contenido de la acción es juzgado como grave. Esto hay que tenerlo clarísimo, ¿vale? Es siempre pecado sofocar la conciencia. Porque por la conciencia te avisa, te alarma, es el sagrario donde la voz del Espíritu Santo está dándote los últimos auxilios
para que tú no caigas en la tentación, para que no entres en el mundo de la tentación, para que no actúes mal, para que no pierdas la gracia, para que no pierdas la vida. Entonces, siempre es pecado ir contra la conciencia. Y el pecado es grave si el objeto contenido de la acción es juzgado como grave, ¿no? Y por eso nos confesamos. He pecado, ¿no? De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por esto. Y cada vez que he pecado, sea de pensamiento, palabra, obra y omisión, no sea en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en actos de amor conmigo mismo. Es decir, cada vez que hay pecado, yo lo que estoy haciendo es mal juzgar y por lo tanto estoy pecando contra mi conciencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que mi conciencia no me ha avisado. Al contrario, la estoy sofocando, la estoy reduciendo, la estoy asfixiando. Yo quiero ahogar mi conciencia para pensar que, bueno, no pasa nada. Le quito importancia, le quito hierro, le quito, ¿no? Después barnizo la acción y digo otra serie de cosas, ¿no? Porque pretendo, no sé, justificarme, pretendo escapar de la realidad cruda de mi pecado, de mi culpa, pretendo pensar que sí, que estaba en mi derecho de, ¿no? De hacer, de dejar de hacer, cuando lo que estás es sofocando la conciencia, como digo, y destruyéndote con el pecado que vas a cometer. Por lo tanto, ¿es siempre pecado ir contra la conciencia? Sí, es siempre pecado. Y pocas personas van a confesarse y dicen, oye, me arrepiento de que he sofocado mi conciencia, de que he querido autoengañarme, he querido aparentar lo que no soy en el sentido de, ¿no? de hacer cosas que en el fondo mi conciencia me estaba diciendo que no, que es Dios mismo a través de mi conciencia, ¿no? Me estaba alertando y me estaba avisando. Se sigue la propia conciencia si es de buena fe, pero se realizan acciones objetivamente malas, se comete pecado. Importante, si se sigue la propia conciencia, si es de buena fe, pero se realizan acciones objetivamente malas, ¿se comete pecado? Claro, se comete pecado cuando se es culpable de la propia ignorancia o de la consiguiente incapacidad de dar una correcta valoración de las propias acciones. Es decir, siempre es pecado. Otra cosa es que después haya atenuantes por ignorancia, violencia, como hemos dicho, u otros condicionamientos. Pero hombre, lo que no puedes aludir es ignorancia cuando se trata de realizar algo que es malo, ¿no? O de ser incapaz de dar una valoración correcta, adecuada, justa cuando sabes que es algo malo. No se puede. No, no, esto, no, yo tenía buena fe. No es que mi conciencia lo que me ha dicho es esto. Yo estoy siguiendo mi conciencia. Mi conciencia me dice que tengo que hacer esto. No, pues si es malo. Si es que el objeto es malo. No aludas ignorancia cuando lo que tienes es una cara dura tremenda. Un morro que te lo pisas. Una desfachatez. ¿No? Entonces, realizas un ídolo contigo mismo cada vez que pecas y vas contra tu conciencia. ¿Cuál es ese ídolo? Pensar que tú tienes buena fe. Pensar que tienes buena fe cuando tu interés es espúreo, es egoísta, es orgulloso, no es según Dios, no es el interés del ágape, del oblatio, del sacrificio, de la entrega, no es el amor, no es el amor verdadero, sino que es el amor propio, personal, el que te mueve. Bueno, pues ahí tu conciencia lo que te estás es engañando y autoengañando y por lo tanto estás cayendo en este pecado gravísimo. Y en ningún momento tenemos esa posibilidad, ¿no? De eludir, ¿no? De justificarnos, autojustificar. Muy bien, y esto ocurre a menudo porque no todos se preocupan de instruirse y de educar su conciencia. Importantísimo. Muchas personas pasan la vida entera y mira que se aprenden hobbies y maneras de divertirse y viajes que realizar y operaciones que hacer y no sé, y finanzas que mover. Pero nadie se preocupa de instruirse y educar su conciencia, que es un deber moral capital de primera orden en la vida de un creyente, de un católico, de un cristiano. Instruir y educar tu conciencia para pensar bien, hablar bien y hacer el bien. Y para eso tiene que ser educada. ¿Por qué? Porque realizas, quieras o no, de forma automática, de forma habitual, de forma a veces esporádica y no, pero da igual, realizas pecados veniales que te están llevando muchas veces al pecado mortal y que en el fondo es porque hay una falta o una carencia de formación de tu conciencia. Si no instruyes tu conciencia y no vives, ¿cómo decir?, abrazado por estos principios morales, éticos, espirituales que Dios mismo quiere que vivas para ser libre, para ser verdaderamente libre en la libertad de los hijos de Dios, pues estás caminando, vamos a decir, sin escudo, sin protección, ¿no? Sin caballo, sin armadura, sin ningún tipo de defensa
frente al maligno. El maligno te va a derrumbar, te va a destruir por completo, porque son muchas las vicisitudes, las encrucijadas, los momentos de duda, de zozobra, de crisis, de prueba, como decía la lectura de San Pedro, ¿no? Lot fue probado, sí, pero al ser un hombre piadoso, estar en constante oración a Dios, pues fue rescatado, ¿no? En la prueba, dice Dios, no te mete en la prueba, sino que te rescata de ella, te ayuda a salir. Pero te ayuda a salir si te formas en esa conciencia, si te dejas instruir por el Espíritu Santo de Dios en la oración, en la vida de la iglesia, en los sacramentos, en la vida sacramental y en la doctrina, ¿no?, que el Señor te quiere dar a través de la Santa Iglesia. ¿Cómo se educa la propia conciencia? Pues aquí lo vemos siguiendo y profundizando la enseñanza de la Iglesia, que es nuestra madre en la fe y ha sido encargada por nuestro Señor Jesucristo de instruir a los bautizados en la verdad. Instruir a los bautizados en la verdad. Y a los que no están bautizados, pues instruirles para que alcancen, ¿no?, la conversión y el bautismo, y desde ahí ya comiencen a formarse en otros parámetros, con otra visión, con la cosmovisión de Cristo, no con la mente de Cristo, como dice San Pablo, para caminar en la verdad, ¿no?, en la verdad de los hijos de Dios. ¿Qué debe hacer el que se encuentra en la duda de conciencia, que antes también aludía, ¿no?, el pedir consejo, el dejarse ayudar, etcétera? Quien se encuentra en la duda de conciencia, antes de obrar debe esclarecer la duda. Es decir, no puedes obrar, fundamental. Párate, frénate, escapa de la acción, no puedes decidir todavía. Estás en una duda de conciencia. Hay que discernir, hay que pararse. Tienes que tomar tiempo, respirar hondo, contar hasta 3, hasta 10 o hasta 1000, lo que necesites para que Cristo, que es buen pastor, vuelva a tomar a esta ovejita descarriada, le sane la herida que necesita sanar en diálogo con la Iglesia, con nuestra Madre, la Santísima Virgen María Inmaculada, que a través de sus pastores, a través de los catequistas, a través del director acompañante espiritual, a través de las personas que más te quieren en tu familia y que más formadas están, te puedan dar luz y te puedan dar salida a esa duda de conciencia de la que ahora estás de algún modo por la que ahora estás siendo herido, estás siendo rodeado. Jamás es lícito realizar, por lo tanto, una acción si se duda que sea pecado. Importantísimo axioma también de la moral. Jamás es lícito. O sea, ya no te dice solo inmoral, sino que no es lícito, ¿no?, si se duda porque es pecado. Esto arremete muchísimo contra el mundo de los sedevacantes, ¿no?, a los que yo desde este canal les suelo llamar la atención todo lo que puedo y más y corregir públicamente, porque sé que están en este error. Muchos de ellos dudan y tienen esta duda porque la certeza que ellos tienen es tan frágil que se la tienen que retroalimentar constantemente, diciendo barbaridades, pensando tropelías de toda clase y buscando argumentaciones completamente descarriadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lícito. Es que no es lícito hacer lo que están haciendo, una falsa defensa de la fe, ¿no?, si tienen duda, y además es que es pecado. Es pecado no solo el hacerlo, sino que al dudar y seguir haciéndolo, estás cayendo cada vez más y más y más y más y más. Y esa certeza solo te la da Dios a través de su Santa Iglesia, de sus santos pastores. No puedes recibirla de forma infusa, ¿no?, de forma con esa virtud del Espíritu Santo tú directamente, porque eres un iluminado especial, que no tienes nunca dudas, ¿no?, y que además ahora sabes a ciencia cierta, ¿no?, a ciencia espiritual cierta, qué es lo que hay que hacer. No, tú vas a tener dudas y dudas de conciencia y te vas a meter en líos, y cuando estés entre zarzas y espinos, el Señor te va a decir: oye, mira, estás con muchas zarzas y muchos espinos porque te has metido tú solo en esta dimensión del pecado. Porque si hay duda de aquello que está realizando y todas las afirmaciones de los sedevacantes y heréticos y cismáticos de todo pelaje que han crecido en la vida de la Iglesia en estos últimos años, en donde yo he estado durante años, gracias a Dios, ¿no?, y a su santa misericordia ya he salido, pues desde luego esa acción ya es no solo pecaminosa, sino que sigue siendo pecado. Se sigue produciendo ese hábito, ¿no?, tremendo, vamos a decir, lascivo, corrosivo, ¿no?, que no permite al Espíritu Santo decir: oye, para ya, sal de él, para, stop, frena, date tu tiempo de reflexión, sedevacantes, herejes, cismáticos de todo pelaje. Parar un poco, descubrir que no es lícito realizar esta acción deliberada de afirmar y de mal confirmar, ¿no?, en la mentira cuando tienes duda, cuando está la duda del pecado. Y cuando tienes unas certezas que son subjetivas,
porque tu conciencia no está formada en la conciencia de la Iglesia, pues lo mismo, no tienes el derecho, no hay licitud, no hay moral buena, bondadosa, que te construye, que te edifique, ¿no? Sino que estás también dentro de esta dimensión del pecado. El próximo día seguimos con el capítulo donde veremos también más abundantemente lo que es el pecado. Y hasta aquí, pues, merece la pena este inicio fulgurante y con muchas ganas de afrontar toda esta dimensión de la moral en nuestro mundo, que hoy no solo es inmoral o amoral, dirían algunos, sino que realmente está caminando en sendas tantas veces de injusticia, no de iniquidad, de abuso, de todo tipo de tropelías y sobre todo muchas de ellas, eso como digo, justificándose en la ignorancia, en el yo no sabía o en el, no sé, el miedo al que dirán o en incluso en la vanidad, ¿no? De recibir más o menos aplausos, tal. O sea, cuando es absurdo. Al final, Dios es quien nos va a juzgar, la moral es de Dios, la moral es un camino de libertad hecho a la medida de tu felicidad, aunque tiene esfuerzo, como hemos visto, y compromiso, y es un altísimo ideal el que todos los santos ha enamorado a todos los santos, desde los primeros apóstoles llamados por Cristo hasta los últimos santos y mártires de la Iglesia, pero que vale la pena, perdón, vale la pena vivir hasta el final. Perseverar en esta moral es perseverar en la felicidad del tiempo y de la eternidad, en el tiempo y en la eternidad. Pues que viva Cristo Rey, que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos sigan concediendo la gracia de caminar bajo la realeza, bajo el imperio de nuestro Cristo amado, del único adorable, del alfa y el omega, el principio y el fin. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María y hasta la próxima.